Hola gente, aquí les dejo otro video más de mi producción, sin antes agradecerles por las suscripciones y los me gustas hacia los videos ya subidos. Agradecerles en verdad mucho de corazón y esperemos que este canal crezca y eso me motiva a mí a subir más contenido. Bueno, el siguiente tema que nos toca ver es grupo sanguíneo. Un tema muy importante si eres estudiante de medicina o si eres simplemente un oyente, pues te va a interesar saber a qué corresponde o a qué se denomina un grupo sanguíneo. Un grupo sanguíneo es la clasificación que se le atribuye a la sangre mediante unas moléculas que el eritrocito, una célula de la sangre que habíamos visto en un video anterior, posee en su superficie celular, las cuales van a permitir clasificar a la sangre en determinados tipos sanguíneos. Y mencionamos que existen dos tipos de grupos sanguíneos. El primero va a ser el grupo sanguíneo ABO y el segundo va a ser el grupo sanguíneo RH. El grupo sanguíneo ABO está representado por antígenos de superficie que se manifiestan o se expresan en la membrana del eritrocito, al igual que el RH, ¿no? Se manifiesta o también no se puede manifestar en la superficie de nuestro glóbulo rojo. Y bueno, cada una de estas moléculas pertenecientes al grupo ABO o al grupo RH consisten en antígenos. ¿Y qué será un antígeno? Una sustancia ajena a un organismo que produce reacción o producción de anticuerpos, lo que se conoce como respuesta inmunitaria. Todo antígeno, si resumimos, genera un anticuerpo. ¿Qué es un anticuerpo? Son proteínas nada más secretadas por las células plasmáticas, que son unas células que derivan de las células llamadas linfocitos B. Estas se diferencian en células plasmáticas, las cuales pueden secretar anticuerpos o inmunoglobulinas. Y bueno, forman parte del sistema inmune y pues circulan en el plasma de la sangre. La inmunidad nos permite defendernos de sustancias o microorganismos que no pertenezcan al nuestro. El organismo, como vamos a ver más adelante, pues tiene su propia selectividad o selección de determinar qué moléculas pertenecen a nuestro sistema y qué moléculas pues no van a pertenecer a nuestro sistema. Los anticuerpos hacen un tipo de inmunidad que se denomina humoral. Dichos anticuerpos aumentan en número ante presencia de patologías como ser las infecciones, las alergias propiamente dichas. Las infecciones pueden ser causadas por microorganismos, los cuales existen de 4 tipos, como ser virus, bacterias, parásitos u hongos. Como también podemos generar anticuerpos en las alergias. Y hasta aquí. Tal vez se estén preguntando, bueno, si es que mis eritrocitos generan antígenos y los antígenos generan a la vez producción de anticuerpos, entonces, ¿por qué esos anticuerpos no van a matar, no van a destrozar, destruir a este glóbulo rojo? De seguro tienen esa duda que les ha pasado por la mente. Debemos explicar lo siguiente para esclarecer esa duda. Existe lo que se denominan los autoantígenos en nuestro organismo. Aquellos antígenos que son propios de cada individuo. Aquellos antígenos que no van a generar respuesta inmunitaria. Y pues uno de los ejemplos que tenemos es el eritrocito. El eritrocito tiene antígenos que no van a ser atacados por nuestro propio sistema inmune. Va a haber lo que se denomina una tolerancia inmunológica. Sí podría haber una enfermedad si hubiera una alteración en esta parte. ¿Qué quiere decir?
que como tengo autoantígenos, empiece a generar autoanticuerpos. Aquellos anticuerpos que se van a encargar de identificar a nuestras propias moléculas como si fuesen o como si no perteneciesen a nuestro organismo, como si fuesen extrañas para el organismo, ¿no? En ese caso estaríamos frente a una patología autoinmune. Necesariamente tenemos que hablar de dos cosas o mencionar dos componentes acá, lo que es la HLA y lo que es MHC. ¿Qué es la HLA? Se le denomina Sistema de Antígenos Leucocitarios Humanos. Y se ha visto que este componente, estos antígenos, son los encargados de mantener dicha tolerancia que existe por parte de nuestro sistema inmunológico hacia las moléculas que poseemos. Se ha visto modificaciones genéticas en la HLA en enfermedades autoinmunes. Tenemos también a su vez, dependiendo del HLA, el MHC, que corresponde al complejo mayor de histocompatibilidad, que existen de 3 tipos y pues lo vamos a describir claramente en un video aparte. Bueno, dicho todo esto, vamos a mencionar y recalcar que estos autoantígenos no provocan respuesta inmunitaria. Al no provocar una respuesta inmunitaria, se le da la atribución a este fenómeno como tolerancia inmunológica y a su alteración como enfermedad autoinmune, ¿no? Cabe recalcar que dichos autoantígenos no solo están presentes en el glóbulo rojo, sino en muchas de nuestras células. Grupo sanguíneo ABO. El grupo sanguíneo ABO posee, como habíamos mencionado ya antes, antígenos en su superficie, en su membrana, a manera de glicolípidos. Dichos glicolípidos poseen un glucano central, el cual el glucano central, gracias a una enzima, la fucosiltransferasa, que recalcamos, ¿no? Acá, una enzima es aquella que puede unir o desarmar una determinada molécula. Gracias a esta enzima, que es la fucosiltransferasa, este glucano central se convierte en un glucano fucosilado, lo cual se denomina como antígeno H. ¿Cuál es la importancia? La siguiente que vamos a mencionar a continuación. Existe cromosomas a nivel del núcleo de la célula, en los cuales tenemos, ¿no es cierto?, 23 pares exactos de cromosomas. De dichos 23 pares de cromosomas que posee los seres humanos, vamos a hacer énfasis en el cromosoma 9 para este tipo de grupo sanguíneo que corresponde al ABO. En el cromosoma 9 es donde se van a expresar las variantes alélicas A, B y O. Todas estas variantes alélicas poseen el antígeno H, todas sin excepción. En el caso del grupo A, poseen el antígeno H más otro componente que es la N-acetilglucosamina. Y con fines didácticos los voy a expresar a manera de un triángulo. En el caso del grupo B, vamos a decir que tiene el antígeno H más galactosa. En el caso del grupo B. Y lo vamos a representar didácticamente con un cuadrado. En el caso del antígeno O, pues solo va a poseer el antígeno H, sin ningún componente más anexo. Y en el caso de AB, va a poseer tanto un antígeno A como un antígeno B, con su respectiva composición. O sea que va a tener el antígeno H más N-acetilglucosamina por parte del antígeno A y va a tener el antígeno H más galactosa por parte del antígeno B. Es importante mencionar acá una alteración del grupo sanguíneo ABO, que se denomina grupo sanguíneo Bombay, el cual podríamos exponer en un
tema aparte. Y bueno, el grupo sanguíneo ABO, como lo hemos visto en un video ya anteriormente subido, primero debemos decir que la sangre tiene un componente globular y un componente plasmático, su componente líquido y su componente sólido, ¿no? Bueno, respecto al componente globular de la sangre o celular de la sangre, pues vamos a decir que la sangre en su componente globular posee las células llamadas eritrocitos, los cuales en su superficie van a expresar los antígenos que habíamos mencionado. En el caso del grupo A, el eritrocito expresa en su superficie antígenos de tipo A. En el caso del grupo B, el eritrocito expresa en su superficie antígenos B. En el caso del grupo AB, el eritrocito expresa en su superficie antígenos de tipo A y B en su superficie, ¿no? Y en el caso del eritrocito del grupo O, no va a expresar ningún tipo de antígeno en su superficie. Es por eso que lo consideran eritrocito con antígeno 0 o también denominado antígeno O. Ahora, existen anticuerpos en el plasma, los cuales son de tipo IgM e IgG, a predominio de IgM en el caso del grupo sanguíneo ABO. Los anticuerpos en sí son de 5 tipos, lo dejamos igual para hablarlo en un tema respecto a la inmunidad propiamente dicha. Por ahora solo nos interesa el anticuerpo M o inmunoglobulina M. El otro nombre de un anticuerpo es inmunoglobulina. Y empezamos con la descripción de este tipo de anticuerpo y decimos que tiene una forma pentámera. Penta quiere decir 5 y meros quiere decir brazos. Entonces va a tener 5 brazos unidos en un centro. Con fines didácticos, ustedes se van a dar cuenta que un anticuerpo tiene la apariencia de una letra Y, una letra Y. Y bueno, eso solo con fines didácticos, ¿no? Vamos a decir que el plasma va a estar constituido por anticuerpos dependiendo el antígeno que posea nuestro organismo. En el caso del primer grupo, el grupo A, va a poseer antígenos A en su superficie, su eritrocito, que habíamos dicho que está expresado por triángulos didácticamente. Mientras que su plasma va a poseer anticuerpos anti-B, los cuales se van a encargar de destruir al grupo sanguíneo B. En el caso del segundo grupo, el grupo B, el eritrocito va a tener antígenos B en su superficie, pero va a tener en su plasma anticuerpos anti-A. Habíamos mencionado también didácticamente que el antígeno B está expresado por cuadrados en nuestro eritrocito, ¿no? Y bueno, su plasma va a tener anticuerpos anti-A, encargados de la destrucción de este tipo o grupo sanguíneo. En el tercer caso, el grupo AB, nuestro eritrocito, va a tener cuadrados y triángulos, por tanto va a pertenecer al grupo que presenta antígeno tanto A como B. En este caso, el plasma no va a poseer anticuerpos. Y en el último caso, que es el grupo O, que no posee antígenos de superficie, no hay antígenos, va a poseer su plasma anticuerpos anti-A y anticuerpos anti-B. Ahora, el grupo sanguíneo O está considerado como donante universal. ¿Por qué? Debemos aclarar que para una transfusión sanguínea, lo que se hace es retirar el componente plasmático, ¿no? ¿Y dónde están los anticuerpos? Pues están en el
plasma. Al retirar los anticuerpos, pues vamos a tener la clara explicación de por qué el grupo O es el donante universal. Entonces, para una transfusión sanguínea, netamente requiero el componente globular o celular. El grupo sanguíneo O es llamado también donante universal. ¿Por qué? Porque no posee antígenos de superficie que puedan causar respuesta inmunitaria. Y pues claramente le estamos quitando los anticuerpos al separarlo del plasma, ¿no? Entonces yo puedo donar grupo O tanto al grupo sanguíneo AB, B y A sin que haya una respuesta inmunitaria. Y el grupo sanguíneo AB también recibe el nombre de receptor universal. ¿Por qué? Porque el grupo sanguíneo AB no posee anticuerpos en su plasma que puedan desencadenar la respuesta inmunológica. Así lo expresamos en la siguiente tabla, donde vemos que el donante universal va a ser O netamente, ya que puedo donar este tipo de sangre a cualquier otro grupo, ¿no? Del mismo abo. Y pues tenemos como receptor universal a AB, que me va a recibir todo tipo de sangre, cualquier grupo de sangre, netamente porque no posee anticuerpos en su plasma que desencadenen respuesta inmunológica. Lo propio del grupo O, que no posee antígenos en sus células que desencadenen la respuesta inmunitaria. ¿En qué casos no puedo donar la sangre? No puedo donar sangre a un receptor B. No puedo donar sangre B a un receptor A. No puedo donar sangre AB a un receptor A como también a un receptor B. Y no puedo donar sangre siendo A, B o AB al grupo O. Y bueno, nos toca hablar del siguiente grupo, que es el grupo sanguíneo RH o también denominado Rhesus. Nombrado así porque fue descubierto en un mono que recibía el mismo nombre. También se le atribuye el nombre de antígeno D. Respecto a su distribución cromosómica, aquí nos interesa ver el cromosoma 1. En el anterior, si se acuerdan, era el cromosoma 9 en el grupo abo. El cromosoma 1 es el encargado de expresión de variante genética de ser positivo o negativo respecto al grupo sanguíneo RH. Tomamos en cuenta que el 85% de la población posee RH positivo, mientras que el 15% de la población no posee RH. Algo muy importante, y de acuerdo a la distribución, pues vemos que la mayoría de las personas presentamos el RH como antígeno en nuestras células denominados eritrocitos. Y pues lo vamos a representar a nuestro grupo RH con fines didácticos con la figura circular en la superficie de nuestro eritrocito. Respecto al grupo Rhesus, igual tenemos una distribución globular y plasmática, ¿no? Obviamente, en la parte globular, nuestro eritrocito va a expresar el grupo RH en su superficie, lo cual se va a considerar como RH positivo. Y pues en el caso que no lo haga, se va a considerar RH negativo. Respecto a su plasma, igual va a expresar anticuerpos, los cuales van a ser IgG y IgM. En este caso va a predominar IgG. En el otro caso, en el caso del grupo abo, predomina IgM. Y pues expresamos que el grupo sanguíneo, conocido como RH positivo, en el cual
la célula expresa el RH en su superficie, no va a presentar anticuerpos anti-RH. Mientras que si el eritrocito no expresa el RH en su superficie, este plasma sí va a presentar anticuerpos anti-RH o denominados también anti-D. Y bueno, como alteración en el grupo sanguíneo RH debemos mencionar la eritroblastosis fetal, trastorno en el cual anticuerpos de la madre pasan al feto y causan una anemia hemolítica. Podemos hacer un tema aparte simplemente hablando de la patología eritroblastosis fetal. Hasta aquí lo dejamos el tema de grupos sanguíneos, sin embargo voy a subir otro video donde indico cómo interpretar a qué grupo sanguíneo pertenece una determinada persona. Creo que el video se alargó más de lo debido y pues no olviden dejar sus me gustas, su pulgar arriba y suscribirse a mi canal.